Afortunadamente, el ser humano sigue existiendo detrás de las frías pantallas, y mientras eso sea así, el hombre, ya sea que estés delante o detrás de ellas, seguirá teniendo el santo derecho de mover un dedo y apagarlas. También depende, por supuesto, de quién esté frente a un computador pulsando las teclas. Si es alguien que esté volcando sobre una pantalla toda su vivencia personal de una vida llena de pasiones y conflictos espirituales, tendremos como resultado una singular obra cargada de belleza, de humanidad y de sabiduría, como es la parábola de Madrol, el vital marino de exquisitas aventuras. Yo no soy ni tan apocalíptico ni tan negativo sobre la influencia que la publicidad o la informática puedan tener sobre el ser humano, sin desconocer los riesgos que el predominio de la imagen creada e irreal puede eventualmente tener sobre una sociedad. Pienso que la publicidad bien dirigida, sabiamente regulada y con claros criterios éticos, se constituye en un importante refuerzo de la libre empresa. Para la libertad del consumidor que puede, gracias a la publicidad veraz, escoger sus productos mediante la información suministrada por esta. La publicidad no es ni mala ni buena en sí misma. Su bondad o su perversidad está en función de los fines de quien la utiliza. Si de lo que se trata es de simplificar el mundo y hacer publicidad fácil, llena de mensajes sensuales, adormeciendo nuestra capacidad de juicio, entonces comparto las críticas de quienes ven en la publicidad una amenaza para la cultura. Pero ¿quién ha contribuido más en el mundo a prevenir, por ejemplo, el SIDA, sino la publicidad de los preservativos? Hoy en día una publicidad bien orientada, obviamente con creatividad, puede constituirse en un excelente medio de educación social. Campañas de promoción de los derechos humanos, del buen trato, de denuncia contra la corrupción son factores esenciales en las sociedades abiertas y transparentes del mundo de hoy. Así como las empresas utilizan la publicidad para la promoción de sus bienes y servicios, las instituciones estatales las utilizan para educar a los ciudadanos en sus derechos o para llamar la atención hacia determinados problemas. La oferta de medios creció recientemente con la salida al aire de los nuevos canales de televisión nacionales, regionales y locales, así como las nuevas emisoras de la radio. A lo anterior hay que sumarle la dinámica tecnológica de los medios y su especialización. Todo esto sucede cuando la economía pasa por un momento de estrechez causados por decisiones equivocadas del pasado. Nada quisiera más que ver la economía pujante, con nuevos productos en el mercado, con inversión extranjera en los distintos sectores, con tecnología tan fascinante como la que Orlando Ayala les expuso en el día de ayer. Para esto, mi gobierno trabaja sin descanso. En ese escenario ustedes tendrán más demanda por su reconocimiento y talento y por su creatividad. Nacerán nuevas empresas y habrá más productos que generarán los presupuestos de publicidad que todos los medios están anhelando. Recibe mi gobierno el beneplácito, la actitud generosa de varios medios frente al proyecto de gravámenes al sector. Son momentos como el actual, donde se deben anteponer los intereses de la nación a los particulares. Lo que está en discusión en este momento de transición y ajuste es la viabilidad económica de un país. Por eso, he dicho y lo reitero que no voy a ceder ante las presiones de los sindicatos estatales, por importantes que ellas sean, que pretenden lo inalcanzable. No concibo el paro como un enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos estatales, sino como un problema más profundo que atañe a la sociedad entera. Si hoy accedemos a cualquiera de las injustificadas pretensiones que han planteado los sindicatos, no son solo las finanzas públicas las que se resentirán, sino la economía en su conjunto y sus posibilidades de crear mañana más puestos de trabajo.
Todas las medidas que hemos tomado destinadas a la estabilidad económica pudieran a simple vista parecer como regresivas. Se enmarcan, por el contrario, dentro del firme propósito que tenemos de restablecer la normalidad de las finanzas públicas como un requisito indispensable para la recuperación de la economía en su conjunto. Ese es un deber que como presidente cumpliré cabalmente y en el cual no puedo hacer concesiones particulares. De eso los colombianos pueden estar seguros. Siempre he dicho que en esta tarea estamos dispuestos a gastarnos todo el capital político que sea necesario, con tal de que el ganador último sean todos los colombianos. Así, como no pueden haber sectores privilegiados que gozan de especiales retribuciones por parte del Estado, tampoco debe haber discriminados. El bien común exige que todos asumamos equitativamente los sacrificios que en el día de hoy se requieren para que mañana todos podamos igualmente gozar de sus beneficios. Yo estoy seguro que ustedes entienden las exigencias y sacrificios que están en el orden del día. Son tiempos difíciles los que corren, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Para hacerle frente a ellos se requiere mucha templanza y una visión amplia y de largo alcance. No soy de los que piensan solo para el día siguiente. Cuando tomo decisiones consulto el futuro del país y por ello estoy firmemente concentrado en sacarlo adelante de las actuales turbulencias. En el empeño de sacar adelante el tema de la paz, hemos logrado, como ya lo reconoce la opinión pública, avances significativos. El proceso sigue su marcha. Hace precisamente unas semanas aquí en Cartagena le formulé públicamente a las FARC la voluntad de mi gobierno de conocer las listas de personas pertenecientes a ese movimiento que en la actualidad se encuentran detenidos en las cárceles colombianas. Ya hemos recibido la lista. Hoy le he dado instrucciones al Alto Comisionado de la Paz con el fin de que se dirija a las autoridades correspondientes con el fin de evaluar la situación jurídica particular de cada uno de los integrantes de esa lista. El gobierno sigue a la espera de las listas de los personajes nacionales y extranjeros que están secuestradas por ese movimiento. Recorremos el camino de la paz con seguridad. Seguimos adelante con optimismo porque la meta es grande para Colombia, una nación progresando en paz. Para terminar, quiero cerrar con otra seguridad. Estoy convencido de lo que nos une en este 10º Congreso de la Publicidad es una misma y central preocupación. El futuro. Nadie debe, pues, en estos momentos eludir las responsabilidades que tiene frente al porvenir de la patria. Estoy convencido que ustedes las están asumiendo y por eso estamos aquí reunidos y eso nos llena de estímulos. Estamos preocupados por el destino de la industria de la publicidad como elemento decisivo para seguir en la dura pero formidable tarea de construir una Colombia digna y una Colombia orgullosa. Muchas gracias. Francisco Caraballo es el jefe del EPN. ¿El gobierno va a aceptar a Francisco Caraballo como guerrillero confiable de las FARC? Ahora, yo creo que hay dos temas aquí. Desde el comienzo, la posición de la FARC, como ha sido la posición de mi gobierno, es la de, en esta primera instancia ellos han quedado de mandar una lista, ellos han hecho llegar, como usted ya bien conoce, una lista de 452 guerrilleros que están en este momento detenidos en distintas cárceles de Colombia. Me llama la atención, la verdad, como usted dice, que Francisco Caraballo, comandante del EPL, esté en esta lista enviada por la FARC. Claramente, como le dije en el discurso esta mañana, la responsabilidad del gobierno es la de hacer una evaluación de cada uno de los guerrilleros. Aquí hay guerrilleros condenados, hay otros de los subversivos que simplemente están detenidos o están procesados. Entonces nos corresponde a nosotros como gobierno, y por eso le he dado instrucciones al Alto Comisionado de la Paz de dirigirse a todas las autoridades para que con base en esa información se pueda comenzar a analizar y a estudiar esta situación. Este es un tema que no es precondición para la negociación, y así claramente lo hemos dicho. El canje no es un tema
en el cual con las FARC se trató, y aquí quiero reiterar que precisamente con las FARC, en la reunión que tuvimos, la agenda que nosotros fijamos era la de la zona de distensión. Ya se tomó la decisión por parte del gobierno, se han reconocido los voceros por parte de las FARC para que estén presentes, o los representantes para que estén presentes en estas negociaciones, y nosotros esperamos después del 7 de noviembre, que comienza toda el tiempo de la verificación de la zona de distensión, podamos sentarnos lo más pronto posible. Como le digo, se está haciendo una evaluación, vamos a hacer una evaluación caso por caso de los que ellos han mencionado, y este será un tema que llevaremos lógicamente a la mesa de negociación. Pero el gobierno insiste y reitera en que es necesario conocer la lista de las personas, de los colombianos que están en su poder y de los extranjeros también que están en poder de las FARC. Y si no hay civiles, no hay canje. A ver, yo creo que, vuelvo y digo, esto es un tema que vamos a la mesa de negociación. Ellos han quedado de mandar la lista de los soldados, han enviado ya la lista de los guerrilleros, y estamos a la expectativa de que lleven la lista, o que llegue a nuestras manos la lista de los civiles que en este momento ellos tienen retenidos. Pregunta Lorena Muñoz, del Espectador. Presidente, buenos días. Buenos días. Existen muchas dudas respecto al tema del despeje. Los alcaldes, la población civil de la zona han dicho que el despeje fue apresurado y que no se tuvo en cuenta muchas de las opiniones de ellos. Además, respecto también al despeje, existen algunas dudas en la población civil, qué va a pasar con ellos y cuáles son las condiciones y la situación en que va a quedar la población civil en este tiempo del despeje, en estos días. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos parámetros del despeje? A ver, primero, no es despeje, es zona de distensión. Esto quiero hacer claridad. Es lo que la ley establece, y dentro del marco de la ley hemos tomado decisiones. Segundo, no coincido con usted en que no se haya hablado con la población. Si algo se ha hecho es precisamente el alto comisionado estuvo en los municipios, dialogó, hemos estado dialogando con los alcaldes, con los gobernadores permanentemente. Tercero, con relación a la población civil hemos sido claros. Todo este proceso, y así lo han aceptado las FARC, los alcaldes siguen ejerciendo sus funciones. Los alcaldes siguen ejerciendo el mando como autoridad civil, como jefes de policía en las zonas del despeje. Este es un despeje que, como usted bien conoce, la zona de distensión es una zona de distensión que tiene un plazo de 90 días para iniciar las mesas de negociación. Es que aquí quiero ser claro, porque a veces no se ha entendido y cuál ha sido el proceso y el procedimiento. En primera instancia, nosotros, cuando tuvimos la reunión con el secretariado de las FARC, lo que quedamos fue, primera instancia, 90 días después de iniciado el gobierno, nosotros tomaríamos todas las medidas dentro de la Constitución y de la ley, dentro del marco legal, para buscar la zona de distensión. Este es el primer paso. Una vez se verifique la zona de distensión, nos sentamos a la mesa de negociación, ya las FARC han nombrado sus representantes, el gobierno nacional tomará la decisión de nombrar sus representantes. Como he dicho, nuestros representantes estarán en el batallón Cazadores, donde será la base de las negociaciones o los negociadores del gobierno. En tercera instancia, hemos sido claros en todas las conversaciones que se respete la población civil y que se respete la autoridad democráticamente elegida. Ustedes lo oyeron no solamente de la boca de los líderes guerrilleros, sino también en las distintas cartas. La autoridad se va a respetar en estos 90 días en el cual hemos nosotros determinado con ellos para que sea el plazo de la zona de distensión. Y por último, hemos solicitado a organismos internacionales y vamos a solicitarle a organismos internacionales presencia en estas áreas precisamente para buscar todas las garantías que sean requeridas por nosotros y necesarias para garantizar, como usted bien anota, precisamente que no exista ningún problema frente a la población civil que está viviendo en estas zonas del país. En nombre de las agencias de noticias, pregunta Ricardo Maldonado, de la AP. Buenos días, presidente. Yo quiero retomar el tema de del canje y que amplíe usted un poco más lo que acaba de decir. Yo quisiera saber si este va a ser gradual. ¿El canje? Sí, va a ser gradual. Este es un tema de mesa de negociaciones, este no es un tema de prenegociación. Este será uno de los varios temas que se van a llevar. Lo haría gradual. ¿Y cómo? Porque hay otro punto interesante, ahí es que los paras tienen mucho miedo del canje. ¿Podrían convertirse en algún momento en un obstáculo o usted teme que ellos puedan...? Yo espero que no. La verdad que yo claramente he dicho frente a
al proceso de paz, que yo aspiro a que todos estos procesos se puedan llevar de una manera tranquila, de que se nos dé la oportunidad a los colombianos de hacer la paz. Nosotros aspiramos y por eso claramente desde el proceso electoral, desde la campaña, hoy desde el gobierno hemos dicho que las negociaciones se harán de forma independiente. Hoy tenemos ya el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ya se les ha reconocido su estatus político y lo que nos ha permitido iniciar formalmente las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Aquí hay que reconocer que nunca en la historia de ese movimiento subversivo había habido contactos con ningún gobierno y por eso vemos con buenos ojos lo que ha sucedido con el Ejército de Liberación Nacional. Con las FARC también hemos dicho que vamos a iniciar esta mesa de negociaciones que esperamos después del 7 de noviembre comenzar, como ya lo quedó claramente planteado. Y por último, yo he dicho que no solamente el paramilitarismo debe someterse a la ley, sino que nosotros, como Estado colombiano, estamos dispuestos a seguir combatiendo el paramilitarismo, pero de la misma manera hemos dicho que en una mesa distinta vamos a hablar, si es necesario, con los paramilitares, porque en este caso, en el tema de la paz, tenemos que, lógicamente, hablar con todos los actores de este proceso, pero claramente también tenemos que ver voluntad por parte de ellos. Y yo creo que se va a respetar esta zona de distensión y lógicamente nos corresponde como gobierno hacerla respetar. Precisamente ese es uno de los propósitos de la zona de distensión, ver las garantías que se tienen, porque aquí no solamente hay que pensar en que los subversivos van a estar ahí, sino también civiles y están los representantes del gobierno. Van a estar posiblemente, como esperamos, medios de comunicación, posiblemente van a estar observadores internacionales. Y aquí lo que tenemos que garantizar, precisamente por eso se llama zona de distensión, porque es el lugar que nos va a permitir a nosotros garantizar la vida de quienes van a estar presentes en esta zona para iniciar este proceso de negociación. Precisamente ese es el efecto primordial de la zona de distensión y es el mecanismo más viable para que se pueda garantizar la presencia del gobierno, de los subversivos, de los medios de comunicación, de los observadores internacionales. Pero yo aspiro de verdad a que los paramilitares, y por lo menos es lo que hemos tenido conocimiento, ellos están dispuestos también a buscar los mecanismos y el proceso que les permita reinsertarse dentro de la ley y claramente hacer la paz, como es el deseo y el anhelo de todos los colombianos. ¿Ya ha pensado en quién canjear por tirofijo para que pueda ir al Congreso? ¿Cómo? ¿Ya ha pensado en quién canjear por tirofijo para que ¿Y por qué canjear? No, pues No. la propuesta de tirofijo es que necesita alguien del alto gobierno para que pueda ir al Congreso. No, yo creo que la verdad, es decir, claramente lo dije, posiblemente una vez se verifique esta zona de extensión, Tirofijo estará, Manuel Marulanda estará presente, aspiramos en esas negociaciones, si es necesario estaré yo presente en esa primera mesa de negociación de iniciar las conversaciones y en este proceso yo creo que lo más importante, lo que hemos dicho, es que todas las cartas hay que jugarlas por encima de la mesa. Pero usted sería el... No, yo ya fui al monte y estoy aquí, no. En este caso lo que es claro es que podamos nosotros iniciar ese proceso, que se demuestre esa voluntad de hacer la paz, y yo creo que eso es lo que vamos a lograr. Aquí lo que tenemos que buscar precisamente es unas conversaciones dentro de los tres aspectos que yo he venido insistiendo: discreción, responsabilidad y seriedad. Esto es fundamental. Es decir, claramente en este tema de la paz, por eso nosotros hemos sido tan reiterativos, hay que tener mucho cuidado. Una mala palabra, una mala frase, una mala expresión puede llevarse al proceso a donde no corresponde. Por eso yo creo que tenemos que manejar esto y ese yo creo que es el propósito también, no solamente del gobierno, como es claramente, sino también de la FARC, de que sea un proceso que nos permita, lógicamente, consolidar el proceso de paz. Quiero pedirle a los colegas que por favor nos concentremos en hacer una pregunta y no un debate con el presidente. Los días de distensión, ¿quién la atiende? No, sigue la autoridad presente, vuelvo, insisto, el alcalde mantiene su posición y ese es el respeto del jefe de policía. Estamos buscando los mecanismos para dejar presencia de autoridad también en estos sectores y eso es una de las partes del proceso antes de la verificación de la zona de extensión a partir del 7 de noviembre. En segunda instancia, Carlos, en el tema de la lista que ellos nos han enviado, esta simplemente es una lista que nosotros tenemos que claramente a través de la ley buscar los mecanismos para hacer el análisis, insisto, jurídico de cada uno de los miembros. Claramente en el proceso de paz, y aquí lo quiero reiterar, no solamente es lo que he transmitido a los grupos alzados en armas, ustedes se dieron cuenta con el Ejército de Liberación Nacional, nosotros no nos salimos de la Constitución y de la ley. Todos los pasos que se den frente al tema de la paz es dentro de la Constitución y dentro de la ley. Como presidente de todos los colombianos juré, y así lo haré, cumplir la Constitución y las leyes. Y por esa misma razón estamos tomando todas las medidas para que dentro de este marco legal
podamos iniciar las conversaciones de paz. Mal haría yo como colombiano precisamente ser alguien que me saliera de la ley. Y por eso le he dado instrucciones al alto comisionado, hemos tomado todas las medidas. Muchas veces los propios medios de comunicación se exasperaron en que por qué los salvoconductos no salían, porque todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. La verdad que tenemos que cuidar cada paso que demos frente al tema de la paz, hay que darlo con todos y cada uno de los análisis dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y eso mismo es lo que vamos a hacer con esta lista. Ellos han planteado una lista de guerrilleros presos, dicen inclusive que faltan algunos nombres, hay que ver quiénes son, dónde están localizados, a pesar de que aquí están en las distintas cárceles, cuál es su estado, el estado jurídico de cada uno de ellos, con base en la ley 418 y con las distintas leyes que nos permiten a nosotros hacer este análisis. Vamos a hacer este análisis para posteriormente poder tomar, yo no iría a decisión, pero poder llevar todo este proceso a la mesa de negociación, que es donde corresponde hacer precisamente el análisis y el desarrollo de este proceso que ellos han iniciado enviando esta lista de guerrilleros. En nombre de la prensa regional, pregunta Alfredo Bustillo del noticiero Televista. Este es uno de los mecanismos que le va a permitir al presidente, ahí se está estudiando si la medida es transitoria, si la medida es permanente. Ese es uno de los hechos que se está estudiando dentro de la reforma política. El derecho de gracia existe en buena parte de las legislaciones europeas. Claramente es un derecho que se le otorga al presidente bajo responsabilidad del propio jefe del Estado, jefe del gobierno, y ese es uno de los mecanismos. Claramente es que lo que tenemos que... Estos son procesos que van a ser largos. La verdad que a veces la gente cree que este es un proceso corto. No, esto va a ser un proceso largo. Esto es apenas son los primeros pasos, y por eso claramente hay que dar cada uno de esos pasos con mucho cuidado dentro de la Constitución, dentro de la ley. Ustedes vieron los decretos. Hay que buscar los mecanismos que nos permitan, lógicamente, consolidar un proceso de paz, y para eso este proceso va a tener muchas aristas, y por eso son todos estos temas los que vamos a tener que llevar a la mesa de negociación para poder discutirlos ahí y buscar, lógicamente, mecanismos. El Congreso claramente se ha querido adelantar, y eso es lo que ha querido también hacer el gobierno, en buscar fórmulas que le permitan al jefe del Estado tomar medidas si se llega precisamente al proceso de paz como anhelamos y deseamos todos los colombianos. Ese es uno de los mecanismos que se está estudiando, y creo que sería un mecanismo amplio. Puede haber mecanismos complementarios, pero ya por lo menos se está discutiendo uno de esos mecanismos que le dé herramientas al presidente para que al final de un proceso se puedan tomar todas las medidas que sean necesarias para consolidar ese proceso y de esa manera poder llegar a la paz, como decíamos todos los colombianos. Quiero recordar a los colegas que hemos hecho un sorteo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, se habla de que van a estar acompañando al doctor Víctor G. Ricardo. Estamos en esa discusión. La verdad que ellos han nombrado 3 representantes: Raúl Reyes, Fabián Ramírez, y Milton de Jesús Toncel. Nosotros, lógicamente, llevaremos a la mesa de negociaciones también 3 representantes del gobierno. Posiblemente ni siquiera sea el alto comisionado. Posiblemente sean 3 representantes totalmente distintos. El alto comisionado mantendrá su papel como alto comisionado, pero nombraremos a otros representantes para el inicio de esta conversación. Sí, lógico. Ahí estamos haciendo una evaluación y un análisis, y aspiramos, pues lógicamente, los tendremos precisamente para después del 7, sentarse a iniciar este proceso con el secretariado de la FARC, con los voceros o los representantes que la FARC ya nos han enviado. Solo una aclaración, sí. El caso de Caraballo, sí. ¿va a ser estudiado por Claro. el gobierno o simplemente por No. ser de la FARC no se va a ir a la... No, se puede estudiar. Además del EPL, yo creo que también yo creo que nos llama la atención a todos que la FARC haya incluido a Caraballo dentro de la lista, y sobre todo en el lugar en que lo ponen, pero yo creo que nos ha llamado la atención a todos, pero se va a estudiar. El EPL ha dicho que ellos están interesados también en un proceso de paz en el país. Si ellos están interesados, nosotros los colombianos y el gobierno está interesado, vuelvo, insisto, a hablar con todos los actores de la violencia en este momento, y es importante buscar los mecanismos que nos permitan también hacer la paz con el EPL. Yo creo que esto es importante. Nos llama la atención por qué la FARC lo pone, pero sí hay un interés y se está estudiando, y lógicamente se está haciendo el análisis jurídico también sobre Francisco Caraballo como comandante del EPL. La última pregunta la hace Abraham Sáquer del Noticiero Nacional. ¿Se fue? ¿Está? No, nunca se ha hablado de nada. La verdad que no se ha hablado de nada. Como le digo, sí. Compañero. Lo de esta mañana en el Congreso de Publicidad no fue un aplauso, sino una ovación que le brindaron todos los... Gracias, Antonio.
eso parece que fuera un respaldo de la opinión pública colombiana a su posición frente al caso de los trabajadores estatales. ¿Allí hay injerencia política en ese evento? Yo aspiro que no. A ver, la verdad, Antonio, yo aspiro que no y creo que es importante también resaltar, el gobierno mantiene su posición de dialogar con los trabajadores como lo hemos tenido desde el comienzo. Aquí claramente el gobierno ha mantenido sus puertas abiertas, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, permanentemente ha estado dispuestos, inclusive en el día de ayer, una vez más, se tuvo la reunión con los representantes de los trabajadores. Veo con preocupación en que en las horas de la mañana nos presentan 8 puntos, en las horas de la tarde nos presentan 85, en las medianoche nos presentan 120 puntos. Esta mañana hicimos ya una evaluación de lo último que nos han pedido los trabajadores y creo que está cerca de 4 o 5 billones de pesos lo que se están pidiendo en el pliego. Claramente hemos dicho, lo dije en el discurso del día de hoy y lo reitero, el gobierno viene cumpliendo y en el tema salarial hemos dicho que vamos a estar inclusive por encima de la inflación. La propuesta del gobierno es un 14% ponderado, lo que significa que cerca del 70% de los trabajadores tendrán más del 17% de aumento en sus salarios, 2 puntos por encima inclusive de lo que ha propuesto como meta el Banco de la República. Hay un sacrificio que van a hacer los trabajadores de más altos ingresos, claramente. Pero segundo, aquí lo que necesitamos es que todos los colombianos estamos aportando una cuota de sacrificio, lo que le estamos diciendo a los trabajadores, y vuelvo, insisto, a un gobierno no le puedo juzgar por un mes y medio que lleva el gobierno, porque ni siquiera sus políticas han comenzado a ser implementadas. Simplemente muchas de ellas están haciendo apenas el tránsito en el Congreso de Colombia. Entonces estamos llamando la atención a ellos, a que esa negociación se celebre de una manera pronta, a que los colombianos lo que queremos es trabajar, que hoy sabemos que hay 350.000 trabajadores del Estado que están buscando o están en un paro indefinido, pero que tenemos 2 millones de colombianos que no tienen cómo llevar un pan a su mesa, que no tienen cómo comer, y que claramente yo creo que en este momento lo que tenemos que mirar, la situación es difícil. Este año yo he dicho que vienen tiempos más difíciles, estamos viendo que la tasa de desempleo viene creciendo por el mal comportamiento de la economía, especialmente iniciando el año, que esa tasa de desempleo puede aumentar y que nosotros lo que tenemos que buscar es todos los mecanismos que nos permitan reactivar la economía para comenzar a generar más empleo en Colombia. Entonces, por eso yo convoco a los trabajadores. La situación económica del país, toda la conocemos, no es fácil. No podemos estar hablando de un pliego simplemente de pedir unas prebendas que están en esas magnitudes, porque lo fácil sería, lo digo, yo podría mañana llegar fácilmente a firmar un acuerdo para incumplirlo en 1 o 2 meses. No, ese no es el estilo del gobierno. Claramente el gobierno hemos dicho que estamos dispuestos a huir como lo hemos hecho durante esta semana, de mirar cuáles son los mecanismos que nos van a permitir a nosotros reactivar la economía y vamos a ser claros. Porque si algo ha caracterizado en estos pocos días y va a caracterizar mi gobierno es que no somos de los que simplemente firmamos un acuerdo para incumplirlo. Lo hicimos en Barranca. Claramente el primer día podíamos haber dicho que les firmábamos todo el sector agrícola en un sector como el Magdalena Medio, que ha estado desprotegido, donde se va a presentar alternativas como el caso de lo que hemos venido planteando, la recuperación del sector agrícola para acabar y tener un trabajo permanente de quienes de una u otra manera se van a reinsertar a la sociedad, como aspiramos nosotros de la guerrilla, los grupos alzados en armas. Y se dieron 250 millones para hacer un análisis a fondo de un programa que nos permite en los próximos 10 años proyectar inversiones del Estado. Entonces lo mismo aquí le hemos dicho a los trabajadores, lo fácil sería firmar y levantar el paro, no. Yo creo que lo importante es que se tome conciencia que el país está atravesando, y el mundo, una situación complicada, una situación difícil, que hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que el esfuerzo del gobierno de la propuesta del ponderado del 14% es una propuesta que, como vuelvo y digo, frente a la situación que está viviendo el país, ustedes lo han visto. Voces como el Contralor, que ha dicho que no se aumenten los salarios, que lo mejor sería no aumentarlos, pero yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande y por eso yo convoco una vez más a los líderes del paro estatal a que se sienten en la mesa de negociación y que en el día de hoy podamos resolver este problema para que todos trabajando podamos sacar adelante nuestro país. Muchísimas gracias a todos los última. colegas. Gracias. En el caso de los niños por Colombia que esta madrugada estuvieron a punto de Nobel de Paz, ¿ellos es cierto van a estar en la mesa de conversación? ¿Cuál sería la proposición concreta? Bueno, yo creo que, a ver, lo importante es que yo creo que los niños nos llamaron la atención al país. Yo creo que lo más importante es comenzar a trabajar con los niños para que en estas zonas de violencia precisamente protejamos a los niños y a la población, especialmente infantil.
Ese es un trabajo que ya hemos venido haciendo y trabajando con el bienestar familiar. Yo creo que tenemos que sacarlos del conflicto, esa es la atención o el llamado de atención que nos hicieron los niños a salir a promover la paz en Colombia. Yo creo que hay un claro reconocimiento a ese proceso hoy en el mundo. Desafortunadamente, pues no lograron, como era el deseo de todos los colombianos, ese premio. Pero yo creo que lo más importante es que llamaron la atención y en especial creo que hay que hacer todos los esfuerzos para evitar que los niños entren precisamente en este conflicto. Y con ellos vamos a trabajar, lo que podamos hacer con ellos, vamos a hacerlo, porque yo creo que la paz nos corresponde a todos los colombianos y con ellos también esperamos y aspiramos a trabajar. Muchísimas gracias.